Muy bien, hoy es el 9 de septiembre, estamos con la clase Historia de las religiones y sectas. El tema de hoy es cristianismo. Muy bien, hay un librito muy interesante de la historia cristiana en el primer siglo, se llama Destructor de Dioses. Es un libro chiquitito, pero bien interesante, que habla de cuál ha sido el impacto social del cristianismo en el primer siglo. Lo escribe Larry Hurtado. Creo que son 200 páginas. Sí, no es muy amplio, pero es bien conciso en el aspecto que ve por qué el cristianismo era perseguido en el primer siglo, primer, segundo y tercer siglo. Y él tiene varios textos, por si acaso, de historia, ¿no? De historia cristiana. Entonces, es un autor muy interesante y les recomiendo, ¿no?, que lean algún libro de él. También hay otro muy interesante que se llama Cómo Jesús llegó a ser Dios. Es otro librito también. Y bueno, podría darles algunos más, pero esos dos me han parecido muy concisos, muy precisos en el tratamiento del cristianismo en los primeros siglos. Cuando el cristianismo surge en Hechos, vamos a hablar como cristianismo, como seguidores de Cristo, no todavía vamos a saltarnos la parte de la predicación de Cristo. Cuando surge como esta nueva fe, los paganos entienden que el cristianismo es una variante del judaísmo, pero hay algunos aspectos que les chocan a los gentiles, a los paganos. Uno de los aspectos que chocaba de la fe cristiana era que no se limitaba a una etnia, era de carácter universal. Entonces no hay ese aspecto en las religiones anteriores, es un aspecto novedoso. Para los judíos, la fe era ser del pueblo de Israel, ¿no ve? Servías a ese Dios porque eras descendiente de Abraham, ¿no ve? Ese era el punto. Pero el cristianismo se predica a gentiles, a judíos. ¿Se acuerdan cuando Pedro predica en Hechos 2? Dice que había partos, medos, latinos, griegos, un montón de gente, y les predica a todos, ¿no ve? Y el cristianismo no se limita a un solo lenguaje, ¿no? ¿Qué pasó cuando llega el día de Pentecostés en Hechos 2? Aparecieron lenguas de fuego y empezaron a hablar el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas, dándonos a entender que la fe, que el mensaje del Evangelio no era para una sola nación, era para todo el mundo. Cuando Jesús está siendo ascendido, le dicen, me serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tiene un carácter universal. Entonces Pedro se sorprende cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Dicen, los samaritanos han recibido, ¿no? Y más aún cuando Cornelio, ¿no?, y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Entonces ese aspecto chocaba, ¿no? Nace como una religión universal. Por el primer siglo, servir a un Dios es herencia de los padres. Si naces en una región, esa región ya tiene sus dioses. Solamente tienes que asumir esos dioses, nada más, ¿no? Y cuando hay fusión de regiones o de poblados, se fusionan también los dioses. Entonces compartes los dioses de un lado con los dioses de otro lado. Entonces la religión es un aspecto social, ¿no?, nacional. Pero para los cristianos es universal. No importa de dónde seas, tienes que someterte a Cristo. Les choca eso. Además de eso, es una religión, es una creencia, no vamos a hablar de religión todavía, es una creencia que demanda exclusividad. Es exclusiva. No puedes servir a Cristo, como dice Pablo, no pueden sentarse a la mesa de Cristo y de los demonios. Jesús, ¿qué decía? No puedes servir a las riquezas y a Dios. Entonces es exclusivo. En la religión del primer siglo no había esto, ¿no? Si servías a un grupo de dioses, tranquilamente podías también adoptar otros dioses de otras regiones y tranquilamente ampliar tu panteón, ¿no? No había ese sentido de exclusividad. Pero para el creyente, para el cristiano, la fe en Cristo era exclusiva. No había opción a compartir otros cultos, otros rituales. Esto era visto como una falta de respeto.
Porque parte del respeto a una población, a un grupo humano, era venerar a sus dioses. Pero si una persona decía, yo no voy a venerar a los tuyos, era un acto de repulsión, estabas rechazando. ¿No ve? Tercero, veneraban a un Dios crucificado. Dice que hablar de la cruz para los romanos era de mal gusto. ¿No? Era de mal gusto. Cicerón, creo que es un historiador, dice, todo lo que tenga que ver a la cruz tiene que ser eliminado de las conversaciones romanas. O sea, no se tiene que hablar de la cruz. No se tiene que hablar de la cruz. Ahora, para un gentil era increíble creer que un Dios, o sea, Dios hecho carne, un Dios encarnado, o sea, ya era difícil creer que Dios se había encarnado, pero más difícil creer que ese Dios encarnado se haya dejado matar por sus criaturas. O sea, ¿cómo es posible que Dios se deje matar por sus criaturas? ¿Acaso los dioses mueren? Y más aún mueren humillados. Entonces hay un grafito palatino del siglo II, que es una de las primeras representaciones de un crucificado. En ese pueden ver, buscan en internet grafito palatino, van a ver que está un crucificado, pero con cabeza de burro. Y al pie dice, Alexámeno adora a su Dios. O sea, para los gentiles, para los romanos, era una burla, una sátira del cristianismo. Este Alexámeno, ¿cómo va a adorar a un Dios burro? Solo un burro se iría a matar con sus criaturas, ¿no? Estaban haciendo un paralelo entre ese Dios, ese Cristo y un burro. ¿Se da cuenta? Entonces, por ese motivo era repulsivo. Era la religión de la violencia. ¿Se acuerda qué dice Nietzsche? Marx, Karl Marx. Dice, el cristianismo es la religión de la violencia. ¿Qué les parece? Porque adoran a alguien que ha muerto de manera violenta. Y actúan con violencia, dice, ¿no? Haciendo una rememoración de la iglesia en la Edad Media. Nietzsche dice, el único cristiano es Cristo, no hay más. O sea, los demás son seguidores y demás, pero no, el único cristiano realmente ha sido Cristo, dice. ¿Qué les parece? Entonces, ven que no entra, ¿no? En el concepto del primer siglo, no entra pues este concepto del Dios crucificado. No entra, es repulsivo. Para los judíos peor aún, ¿no? ¿Qué dice Gálatas, por ejemplo, capítulo 4? Pablo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, citando Deuteronomio. O sea, la maldición de Dios era, en el Antiguo Testamento, expresada en una persona que, o sea, para la persona tenía que ser colgada en un madero. O sea, todo aquel que ha sido colgado en un madero era porque había sido maldecido por Dios. Entonces, Pablo no entiende, cuando está persiguiendo a los cristianos, no entiende cómo puede haber un grupo de gente que honre y adore a un maldito. ¿Se dan cuenta? Un maldito. Entonces Cristo muere como maldito, pues. Pero Pablo, ¿qué dice? Él fue exaltado en su humillación, ¿no? Porque él dice, Cristo no se aferró a su condición divina, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué les parece? Entonces, esos aspectos del cristianismo hacían que fuera rechazado. Y cuando Pablo es juzgado, ¿no ve? Lo arrestan en Jerusalén, dicen, no nos conviene que tal hombre viva. Cuando empieza a dar su testimonio, ¿no? Dice, Cristo me apareció en el camino, yo perseguía y tal cosa, y ahora anuncio por donde quiera que vaya que ese Cristo ha sido exaltado a la diestra del Padre. Y dice que querían agarrar piedras para apedrearle porque decían, no nos conviene que tal tipo de persona siga viviendo. Entonces el cristianismo fue muy rechazado en el primer siglo. Había un historiador que recoge, ¿no?, las memorias de un emperador que decía, hay que perseguir a los cristianos casi por deporte, porque los cristianos eran buenos ciudadanos, pagaban sus impuestos, cumplían con las demandas del Estado, pero se les perseguía. No robaban, no mataban, no hacían nada. ¿Por qué se les perseguía? Casi por deporte nacional. Entonces, esa era la condición del creyente durante el Imperio Romano.
en el primer y segundo siglo. Entonces ha sido un surgimiento contra mucha adversidad, pero que mientras más se lo perseguía, más florecía, ¿no? Y más y más y más. Así que vamos a ver los periodos, hacia grandes rasgos, del cristianismo, ¿ya? Entonces, iniciamos con el periodo de persecución, ¿no? Inicio y persecución. Ya, nace más o menos la iglesia el año 35, ya es donde fechamos Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, ¿no? Pentecostés. Entonces, surge el año 35. La era apostólica se extiende hasta el año 65, que sería la muerte de los últimos apóstoles, ¿no? Pedro, Pablo son muertos, ¿no? Durante la primera persecución, desatada por el emperador Nerón. ¿Por qué Nerón perseguía a los cristianos, se acuerdan? ¿Qué dice la historia? Los acusaban de haber quemado Roma. Se dice que Nerón incendió Roma y de su ventana él tocaba, dice, la lira mientras Roma se estaba quemando, ¿no? Y cuando toda la evidencia apuntaba a Nerón, Nerón dijo, no, yo no fui, ¿no? Fueron los cristianos. Entonces se desató la primera persecución fuerte contra los cristianos, ¿no? Porque había persecuciones bastantes, pero esa fue una de las primeras más fuertes. Y se agarró a Pedro y a Pablo, ¿no? Que eran, digamos, columnas dentro de la iglesia. A Pablo, se dice que es su segundo encarcelamiento, lo decapitan. Como era ciudadano romano, no lo podían crucificar. En cambio, dice la tradición que a Pedro lo agarraron y lo querían crucificar, pero Pedro dijo, no merezco morir como mi Señor, ¿no? Y dijo, crucifíquenme cabeza abajo, ¿no? Entonces lo agarraron y lo crucificaron cabeza abajo. ¿Ya? Entonces, esa fue el martirio de los apóstoles, ¿no? Todos los apóstoles hoy se dice que murieron antes del año 70, ¿ya? Porque el año 68 hay una rebelión de los judíos, no quieren liberarse del poder romano, y el año 70 los romanos destruyen Jerusalén, ¿no? Destruyen Jerusalén. Como en ningún libro del Nuevo Testamento se menciona este evento, dicen que todos los libros fueron escritos antes del año 70, ¿ya? Ahora hay también otra hipótesis donde Apocalipsis, el Evangelio de Juan, fueron escritos en el año 90, dicen, ¿no? Incluso Apocalipsis año 95. Eso dicen argumentando que el Juan del Apocalipsis es el mismo apóstol, ¿no? El apóstol amado. Entonces ese es el argumento para sostener que Apocalipsis fue escrito en el año 95 cuando Juan fue exiliado en Patmos, ¿ya? Entonces son esas ideas, ¿no? Pero la era apostólica, años 65, termina, ¿no? Era apostólica. Y de ahí ingresamos a la era de los padres apostólicos, ¿ya? Sería era apostólica. Esto da pie a la era de los padres apostólicos, que es del año 70 hasta el año 150 después de Cristo. ¿Quiénes son los padres apostólicos? No es que sean los papás de los apóstoles, sino que son los discípulos de los apóstoles. Ellos son los padres apostólicos. Ya son discípulos que han tenido contacto directo con un apóstol. Entonces, hay varios, ¿no? Hay varios de esos padres apostólicos. Por ejemplo, tendríamos a Clemente de Roma, ¿no? Clemente de Roma, ya que era obispo de la iglesia de Roma. Ya, otro padre apostólico sería Ignacio de Antioquía. ¿Ya? Ignacio de Antioquía, también fue obispo, o sea, pastor, digamos, ¿no? De la iglesia que estaba en Antioquía. Policarpo de Esmirna, ¿ya? Y por último tendríamos un documento, ¿no? De esta era que se llama la Didache, ¿no? La Didache se escribe, ¿no? Que es un documento anónimo que proporciona instrucciones de cómo vivían los cristianos en ese tiempo. ¿Ya? Entonces la Didache o la Didache, ¿no? Que es un escrito. Entonces los padres apostólicos, ¿qué son? Discípulos de los apóstoles. ¿Ya? Eso tienen que recordarse bien, ¿no? Padres apostólicos. Muy bien, ¿cuál es la importancia de este periodo de los padres apostólicos? Son escritores, ¿ya? En su mayoría son escritores que
van a articular algunos puntos principales de la doctrina cristiana. Ellos son los que van a sistematizar. Hay padres apostólicos que van a hablar de la salvación, ¿no? Van a hablar del Espíritu Santo, de los dones y demás, van a ir sistematizando la teología cristiana. Ellos son los que van a ir armando el esqueleto, digamos, ¿no? Sobre los cuales van a avanzar más adelante los siguientes. Entonces, esos serían, digamos, los padres apostólicos. Luego entramos en un periodo donde van a haber diversos ataques a la iglesia, y estos ataques van a ser defendidos por dos grupos de personas. A los primeros les llamamos los apologistas, ¿ya? Apologistas. Y los segundos son polemistas. ¿Ya? Dos grupos. Los apologistas son un grupo de creyentes que defienden la fe cristiana de ataques externos a la iglesia. Ya había muchos que creían que los cristianos hacían una serie de cosas, ya los creían bárbaros, ¿no? Sangrientos, y había muchos dichos en esos 3 siglos que menospreciaban a los cristianos. Entonces los apologistas, ¿qué hacían? Presentaban el evangelio afuera. Ya les decían, no, nosotros cristianos no hacemos eso, hacemos esto, creemos en esto, ¿no? Presentaban la fe cristiana hacia afuera. En cambio, los polemistas defendían las principales verdades de la fe cristiana frente a ataques heréticos que venían dentro de la iglesia. Ya, porque la herejía no es algo que surge en la Edad Media, ¿no? Sino que ya había desde el primer siglo. Ya incluso las cartas como Colosenses, Gálatas, ya se dirigen a ataques herejes, ya, heréticos. Entonces los polemistas defienden la fe cristiana ante ataques heréticos. Ya, ese es el punto. ¿Está bien? Luego tendríamos de este periodo, podríamos mencionar las persecuciones. ¿Ya? Las más grandes persecuciones se dice que son 10. ¿Ya? La primera, como les había dicho, encabezada por Nerón el año 64. ¿Ya? La primera persecución. La segunda persecución, Domiciano, año 81 al 96. ¿Se imaginan? Son aproximadamente 15 años de persecución. ¿Ya? Persecución. Trajano, 98 al 117. O sea, son largos periodos de persecución, hermanos. ¿Ya? 98 al 117. Marco Aurelio, 161 al 180. ¿Ya? 161 al 180. Séptimo Severo, 193 al 211. ¿Ya? Séptimo Severo. Luego tendríamos a Maximiliano, 285 al 305, ya que fue una de las últimas, ¿no? 285 al 305. Otro caso sería el de Decio, 249 al 251. ¿Ya? 249 al 251. Valeriano, 253 al 260. ¿Ya? 253 al 260. Aureliano, 270 al 275. ¿Ya? Y por último, Diocleciano, ya el 306. ¿Ya? Diocleciano. Bien, esas son las 10 persecuciones. Y para profundizar más en el tema, hay varios textos, pero hay una novela que nos ha llegado, ¿no? Se llama El mártir de las catacumbas. ¿Han leído? ¿Han leído? ¿Han leído? Es bien lindo, ¿no? Es un librito chiquitito, unas 90 páginas debe ser, es chiquitito. Y ahí cuentan relatos de creyentes durante el tercer siglo, del siglo III. Y es bien interesante, ¿no? Notar, hay un gladiador, ¿no? Que pelea en el Coliseo. Ahí se me fue su nombre. Empieza con M, pero su nombre. No me acuerdo, che, que se llama... Se me fue su nombre, pero este era cristiano, dice, ¿no? Era africano, dice. Entonces este africano cuando peleaba, dice, con las fieras, dice que era un habilidoso, o sea que la gente se deleitaba con su agilidad, dice, ¿no? Mataba leones, ¿no? Y mataba una serie de fieras. Pero en una de esas trajeron, dice, a otro gladiador para que pelee, ¿no?
¿no? Cuando la gente ya se aburrió de que se maten animales, empezaron a pelear entre esclavos, ¿no? Entonces este cristiano dejó, dice, sus armas y se dejó matar por el otro. Y antes de hacerlo dijo, yo soy cristiano, no puedo matar a mi prójimo. Y lo mataron. Entonces eso cuenta porque hay un niño, ¿no?, que está viendo todas esas situaciones. Entonces él va escribiendo, ¿no? En esa novela, por ejemplo, aparece que los cristianos se reunían en catacumbas. Ya en catacumbas, que era una serie de colmena, como una colmena que estaba debajo de Roma. Entonces dice que los soldados no se atrevían a entrar porque si no conocías los pasadizos te perdías. Y había, dice, cadáveres de soldados romanos que habían ingresado para perseguir, pero nunca habían podido salir. Y dice que las puertas para las catacumbas estaban llenas de símbolos, ¿no?, en las paredes, de símbolos cristianos. Entonces había diferentes símbolos, por ejemplo ¿no? No sé si han visto alguna vez este símbolo, el crismón, o el pez, ¿no?, que es con una cabecita, ¿no?, el pez, y ahí dice ictus, ¿no? Ictus, ¿no?, que está en griego, ¿no?, Cristo Jesús, Hijo de Dios, ¿no?, y demás, ¿no? Después había otro símbolo, el alfa y el omega, ¿no?, alfa y omega, ¿no?, alfa y omega. Entonces esos símbolos servían como clave secreta para ingresar a esos lugares, dice, ¿no? Entonces también habla de persecuciones donde varios cristianos eran delatados por sus vecinos, dice, ¿no? Yo tengo vecinos que son cristianos, entonces los agarraban y los llevaban, dice, de canto al Coliseo. Entonces en el Coliseo dice que se reunían en círculo y empezaban a cantar y soltaban, dice, ¿no?, a los leones, a las fieras, y cada uno, dice, estaban cantando y los que estaban afuera, dice, que eran arrancados, ¿no?, y empezaban a comérselos, ¿no? Y sabías que todos los cristianos habían muerto cuando la última voz era callada, dice. Entonces botaban todos los restos, lo que quedaba, a los basurales. Los cristianos recogían esos restos y ponían, dice, en cajitas en las catacumbas, ¿no?, en pequeños sarcófagos. Entonces las catacumbas estaban llenos, dice, de textos bíblicos, porque decían fulanito de tal, ¿no?, querido padre, ¿no?, como las lápidas, y abajo un versículo. Entonces ahí teníamos algunos testimonios de cómo se iba transmitiendo, ¿no?, versículos bíblicos. Entonces así era la vida de los primeros cristianos. Después también dice que agarraban a varios cristianos, los empalaban y les prendían fuego en las calles de Roma. Entonces eran antorchas humanas, dice, ¿no?, vivos. O sea, los empalaban vivos y empezaban a arder, y empezaban a gritar, dice, ¿no?, en las noches. Será otra forma de martirio. Pero lo raro era que esa valentía que tenían para enfrentar la muerte, dice, convencía a los mismos que estaban viendo el espectáculo y se convertían. O sea, en vez de decir, oye, ¿cómo van a morir estos?, veían ese testimonio y convencidos por ese testimonio querían conocer de Cristo. Y más el movimiento crecía. Y esto causa serios problemas en la economía romana, porque muchos de ellos, como ya vemos en el libro de Hechos, renunciaban ya a las prácticas paganas. Y las prácticas religiosas paganas movían mucho dinero en Roma, como aquí, pues, ¿no?, el Gran Poder, ¿cuánto dinero mueve? Un montón. Ahora, ¿qué pasaría si un día un alcalde dice, ya, este año no se celebra el Gran Poder? Pues ya los comerciantes van a empezar a protestar, van a decir, ¿cómo es posible? Están quitando mi fuente de empleo, ¿no? No les interesa la fe en el Señor del Gran Poder, les interesa el dinero, pues, ¿no? Eso pasaba en el libro de Hechos, cuando dice que ya no le compraban a Demetrio, ¿no ves?, sus templecillos de plata, y Demetrio hace una revuelta en la ciudad porque Pablo estaba predicando a nuevos dioses, ¿no ve? Entonces, eso pasaba en Roma. Entonces, la situación era a tal punto de que el imperio estaba fragmentado por dentro. Además de eso, durante el siglo II hay un periodo de la paz romana, ¿no?, la pax, como le decían ellos, ¿no?, la pax romana. Y durante este periodo de paz, muchos romanos ya no se enrolaban en el ejército, sino que eran esclavos los que eran parte de la legión romana. Entonces los esclavos saben con qué ganas uno siendo esclavo iría a defender al pueblo, al imperio que ha ido a quemar tu aldea. Entonces ya las fronteras empiezan a ser debilitadas, porque ya no había soldados que eran realmente romanos, eran esclavos. Entonces esas situaciones hacen que el imperio se debilite, ¿no? Y aparte de eso, las pugnas por el poder, ¿no?
Entonces hay una pelea, Constantino, ¿no?, que está pugnando por el poder. ¿Y qué dice Constantino? Recibe una visión, dice, ¿no?, de una cruz. Y le dice una visión, en la visión le dicen, por esa señal vencerás. Entonces Constantino dice, Dios me ha hablado. Y en los escudos de sus legiones dice que empieza a pintar la cruz. Y pelea, ¿no? Y el año 308 alcanza el título de emperador. Y para el año 313 dicta el edicto de tolerancia al cristianismo. Ya no se debe perseguir al cristianismo. Entonces el año 313 es vital para entender, ¿no?, la historia de la iglesia. 313, el edicto de Constantino. ¿Ya? Edicto de Constantino. Ahora, en este edicto, como les digo, no es que el cristianismo se declara como religión oficial, sino que hay una tolerancia al cristianismo. Ya no se le persigue. Ya, eso quiere decir. Para el año 325 tenemos el siguiente hito. El segundo concilio de la historia de la iglesia. Concilio de Nicea. 325. ¿Quién convoca al concilio? Constantino. ¿Por qué? A ver, ¿alguien? ¿Por qué se convoca este concilio? Porque había una pelea en el seno de la iglesia. Ya había una pelea. Dos bandos. Ya un obispo llamado Arrio, ¿no?, que estaba predicando su doctrina en el norte de África, y había gran número de adeptos, ya, al arrianismo. Y otro, su oponente, ¿no?, su oponente, que estaban en la iglesia, en las otras iglesias, que condenaban el arrianismo. ¿Cuál era el debate del arrianismo? Si Cristo era o no era Dios. Ese es el debate. Eso no es Dios. Los arrianistas decían que Cristo no podía ser Dios, que siendo el Hijo de Dios, es el primer creado. No comparte la naturaleza divina del Padre. Es ser divino, pero una especie de superángel, o un ser divino de alta escala, pero no es igual a Dios. Y ahí se decía el arrianismo. O sea, no aceptaban la doctrina de la Trinidad, ¿no? En cambio, en el concilio de Nicea se condenó el arrianismo. Ya se condenó el arrianismo y se establece la doctrina de la sustancia. Ya en latín es homoousius, que significa que Cristo, el Hijo, comparte la misma sustancia con el Padre. O sea, es cosustancial. ¿Sí? O sea, ¿dónde ponen el asiento de la Trinidad? En la sustancia. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Las tres personas de la Trinidad comparten la misma sustancia. Ese es el aspecto de unidad. O sea, ¿por qué es Dios uno? Porque comparten la misma sustancia. ¿Ya? Bueno, esto se va a debatir después en la iglesia, ¿no? Los siguientes concilios van a empezar a debatir este aspecto, ¿ya? Pero es, digamos, el inicio, ¿no?, de la doctrina trinitaria. Ahora, ¿cuál fue la conclusión? Es bien chistoso, ¿no?, esta situación, porque es el mismo Constantino el que da el voto resolutivo. Porque Constantino no sabía mucho de teología, ¿no? Entonces decían, Dios y el Hijo y el Padre no son iguales, ¿no? El Padre es superior al Hijo. Nosotros decían, son iguales. Entonces Constantino dice, ya, muy bien, son dos personas, pero son iguales. Ahí solucionó el problema. Pero fue Constantino. Entonces, aunque nos parezca chistoso, es un postulado que hasta el día de hoy el cristianismo conservador mantiene. Entonces, ustedes leen las declaraciones de las confesiones de las siguientes, digamos, de los bautistas, de los metodistas, mantienen esto, igual que los católicos, ¿no?, que Dios es uno, pero el Hijo y el Padre son cosustanciales, ¿no? Ahora los siguientes concilios posteriores van a modificar esto, ¿ya?, la cosustancialidad,
por una relación, ¿ya? Y vamos a ver enseguida eso que pasa. Ya, después de Constantino aparece la división del Imperio Romano. Ya, el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Los del Occidente mantienen su capital en Roma, ¿no? Pero los del Oriente establecen como capital a Constantinopla, ¿ya? El año 476 se va a dividir, bueno, va a caer el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? 476. Ya, las tribus bárbaras van a barrer con todo el Imperio Romano de Occidente, ya no va a haber. Aparecen, por ejemplo, los hunos, ¿no? Con Atila. No logran conquistar Roma, tampoco llegó Atila a Roma, pero ya era una amenaza, ¿no? Luego están todos los godos, ¿no? Ostrogodos, visigodos, anglosajones, ¿no? Germanos, lombardos, y un montón de tribus que van atacando, ¿no? Al imperio. El año 476 destruyen todo el Imperio Romano, ya no hay una autoridad, pero estos pueblos bárbaros, ¿no? Los romanos decían bárbaros, ¿no? No tienen una organización, así que se juntan con la gente romana, ya se empiezan a mezclar y empiezan a vivir en comunidades y no hay una figura de autoridad. Entonces estos grupos bárbaros empiezan a adoptar el cristianismo como su fe, ya como su nueva fe. ¿Y quién es el que adopta mayor poder en este periodo? El obispo. Ya que todos comparten la misma fe, los obispos empiezan a tener mayor relevancia, ¿ya? Este periodo se conoce como la unión de la Iglesia y el Estado, ¿no? A partir de Constantino, porque se dice que los cristianos, los obispos, querían dominar al Estado y los reyes querían dominar a la Iglesia. O sea, había un mutuo, intereses comunes, ¿no? Unos querían dominar la Iglesia, los otros querían dominar el Estado, ¿no? Y a través. ¿Y quién dictaba? ¿Por qué la Iglesia tenía poder? Porque la Iglesia era llamada en casos judiciales. Los que dictaban las leyes, los que veían si un juicio había sido ejecutado de manera correcta, era la Iglesia, los obispos. Lo que hoy día serían los pastores. Entonces, por ese motivo, los obispos empiezan a tener mayor poder, ya, en la Iglesia. Y con el tiempo, los obispos van a empezar a ocupar cargos públicos. O sea, ya vemos algo de mucho poder aquí en la Iglesia, ¿no? Ahí está ingresando. Ahora, va a haber peleas entre obispos. ¿Qué obispo es el más importante? ¿No? Va a aparecer en Etiopía, por ejemplo, va a aparecer el obispo, ¿no? En Jerusalén, el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma. Entonces, cada uno va a tratar de ser la cabeza de la Iglesia, y el que va a tener mayor éxito va a ser el obispo de Roma, ¿no? El obispo de Roma. Y se van a inventar por el siglo VI la teoría de que Pedro había sido el primer obispo, ¿no? El primer obispo de la Iglesia, y que este puesto de obispo ha sido traspasado por generaciones. Entonces el obispo de Roma se hace llamar, dice, ¿no? Por cariño, papá, y con el tiempo esto se trasluce el término papa, ¿no? El papa romano. Entonces ahí tenemos el origen, digamos, del papado, ¿no? Que en el siglo VII, el año 606, nos enteramos de que había sido desde Pedro, ¿no? El papado, y va traspasándose. Pero eso recién surge en el siglo VII. Entonces es algo muy tardío, digamos, ¿no? Pero solamente para ponernos en contexto, es pelea entre obispos y el que adquiere más importancia es el obispo de Roma, ¿ya? De ahí viene el papado. Bien, durante ese periodo hay otros concilios, ¿no? Por ejemplo, el año 381 tendríamos el concilio de Constantinopla, ¿no? 381, concilio de Constantinopla. ¿Qué se trató en este concilio? El macedonianismo. ¿Qué ataca el macedonianismo? La personalidad del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es persona o no? Eso trata el macedonianismo, ¿no? El macedonianismo decía que no era persona como el Hijo y el Padre, ¿no? Sino que era una fuerza. Y ahí es una doctrina que hoy día la han rescatado los testigos de Jehová, ¿no? Ellos van a pensar lo mismo, ¿no? Hoy día dicen que es una fuerza,
¿no? Que es el poder de Dios, pero no es una persona como tal, ¿no? Eso viene, vean esto, desde el siglo IV, ¿no? El macedonianismo, ¿ya? Sin embargo, en este concilio, las conclusiones a las que se llegaron es que el Espíritu Santo es cosustancial con el Padre y con el Hijo. O sea, las tres personas son cosustanciales, comparten la misma sustancia divina. Ahora, para entender lo de sustancia, tendríamos que ver filosofía griega, porque esto está lleno de filosofía. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo? Solamente Biblia. La teología tiene influencia filosófica. Porque no hay otros términos para entender teología, pues ¿cómo vamos a entender? Por ejemplo, aquí también surge el concepto de persona. Persona, a ver, en la Biblia busquen persona, no van a encontrar. En griego no hay una palabra para persona, ni en hebreo. La persona es un concepto que surge con los concilios de la Iglesia. Para entender que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son tres entidades distintas, son tres personas. Entonces, persona es un concepto teológico. No es un concepto filosófico, ya es teológico, para explicar el misterio trinitario. Ahora, ¿cuál es la implicación cuando decimos a un ser humano persona? ¿No? Tu persona, mi persona, ¿no? Las personas. ¿Se dan cuenta? Eso estamos viendo a la persona, o sea, a la persona, como un reflejo de la personalidad divina. Porque la persona original es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. El ser humano es un reflejo de la personalidad divina. Por eso los seres humanos son persona, ¿no? Persona. Ahora, ¿por qué se está despersonalizando a la persona? En el posmodernismo. ¿Qué es ahora la persona? Ente biológico. Ya no es persona. ¿Por qué viene eso? Porque se han dado cuenta que el concepto de persona es teológico. Y como hay que sacar a Dios de la cosmovisión, entonces hay que despersonalizar al hombre. Ahora es cosa, es objeto biológico, es máquina. A ver, cuando estaba tomando un tallercito de pedagogía decían esto, ¿no? Si tu estudiante quieres que aprenda, tienes que procurar, hay que procurar que su cerebro segregue tal sustancia. Esa sustancia es la de la atención, digamos, ¿no? Y si el cerebro segrega esa sustancia, tu estudiante va a aprender. O sea, ya estamos viendo a la persona, o sea, al ser humano, como objeto, pues, ¿no? Cargale tal dato y ese dato va a procesar y listo, ¿no? Ya estás logrado el proceso aprendizaje, ¿no? El proceso de aprendizaje se ha logrado. Entonces está despersonalizando al hombre. ¿Se acuerda? En Chile había un proyecto de ley, ¿no? Que decía que la mujer ya no va a ser mujer, sino va a ser ente menstruante. ¿Qué les parece? Ya no es persona. Entonces, ¿qué es persona? Ya es un concepto que ha surgido al inicio de la Edad Media, pero que nos tiene que hacer recordar que la persona tiene un asiento en la naturaleza de Dios. Entonces, hoy día se está rechazando eso. ¿Por qué se está queriendo sacar a Dios del sistema? Entonces, es bien importante recordar estos concilios, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿ya? Muy bien, siguiente concilio. ¿O alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Claro, sí, muy bien, ¿no? Porque, ¿qué dice hoy día? Bueno, los médicos, ¿qué dicen ahora? Que no es consciente hasta el tercer mes, ¿no? Hasta el tercer mes no es consciente, dicen, ¿no? El embrión. Pero eso va contrario, o sea, ¿desde cuándo el ser humano es persona? ¿Dónde vamos a entender eso? A ver, ¿desde cuándo el ser humano es persona? Eso no vamos a poder probar con la ciencia. Porque la ciencia no estudia el espíritu, ¿no? Estudia la materia. Entonces ahí tenemos que asentarnos bien para incluso poder rebatir este tema del aborto, ¿no? De la ideología de género y todo eso. ¿Ya? Unidad espíritu-alma, ¿no? Espíritu, es parte espiritual, parte corporal, persona. ¿El término concepto de persona se inicia con la concepción o después? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Con la concepción? Una vez que ya la célula ya sería persona, tendría alma. O sea, ¿cuándo recibimos el alma? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Hay un montón de teorías. Desde teorías cristianas,
Hay un montón, ¿no? Cada uno tiene su postura, ¿no? Pero en la Biblia es clara, ¿no? El salmista dice, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? O sea, nosotros existimos desde el momento de la concepción, somos personas. Desde ese primer instante, digamos, empezamos a existir, ya somos personas. No es que la personalidad la adoptamos después, ¿no? Sino que en ese momento. ¿No? Eso dice que es clara la Biblia, ¿no? Al respecto. Entonces, hermanos, esto ya se trató en los concilios. Por eso en antropología, ¿no? Si toman la materia de antropología y van a ver, ¿no? Que el concepto de persona ya tiene asiento bíblico y desde la antigüedad, ¿no? Ya tenemos ese concepto. ¿Ya? La palabra es la que se afina en los concilios. Ya. Otro concilio importante, 431. Ya, 431. Concilio de Éfeso. ¿Ya? Concilio de Éfeso. ¿Qué se trató en el concilio de Éfeso? El nestorianismo. Ya, nestorianismo. Había un hombre nestorio que enseñaba lo siguiente. Decía que en Cristo solamente hay una voluntad. ¿Qué les parece? La divina. No hay una voluntad humana. Y esto ataca nuevamente el concepto de persona. Y aquí tendríamos, esto ya es para sumergirse en la cristología. O sea, lo que está diciendo el nestorianismo es lo siguiente. Cristo es Dios hecho carne, pero solamente tiene una voluntad, la divina. Por eso no puede pecar, porque es divino. No puede ser hombre. Claro, lo que está diciendo es que no es totalmente hombre porque no tiene voluntad humana. O sea, está atacando a la naturaleza humana del Hijo de Dios. Está diciendo, Dios, el Hijo es divino, pero con apariencia humana. Pero no es totalmente ser humano, porque no tiene la voluntad humana. ¿Y cuáles son los atributos de la personalidad? Emociones, sentimientos y voluntad, ¿no? Perdón, inteligencia, sentimientos y voluntad. Entonces eso también se define en este tiempo. Y dicen, Cristo tenía los tres humanos y también tiene los tres divinos, como persona divina, como persona humana. Y ahí entramos en un chenco, ¿por qué? Porque Cristo, o sea, el Hijo, la persona del Hijo es una, pero que tiene dos naturalezas, no es que son dos personas, son dos naturalezas, una humana y una divina. Decir lo contrario es herejía, hasta el día de hoy. Es una doctrina fundamental en realidad, ¿no? Ahí para profundizar en esto, hay que ver historia, ¿no? Y también estas declaraciones de la fe cristiana y cristología, ahí se toca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden ser dos personas? Porque ya no sería Trinidad, ¿no? Sería un cuadrado, 4. Porque hay persona humana, persona divina, y el Hijo tuviera dos personalidades. No tiene dos personalidades. Es una persona con dos naturalezas, pero dos naturalezas plenas, humana y divina. Ya, entonces, esto viene desde este concilio. Ya, entonces, eso para prestar atención, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Tenemos que ir afinando desde ahí, ¿no? Y uno de los concilios, digamos, más altos, o sea, en cuanto a doctrina, es el de Calcedonia, ya 451. Aquí ya no se enfoca mucho en la sustancia, sino surge el concepto de pericóresis. Pericóresis. ¿Qué es la pericóresis? La danza de amor eterno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están en constante movimiento, uno frente al otro, la unidad de la Trinidad. Pericóresis, ¿no? Esto va a sentarse mucho más en la iglesia oriental, ya no tanto en la occidental, pero en la oriental sí, hasta el día de hoy lo mantiene, ¿no? La pericóresis. Y en este concilio se habla acerca del eutiquianismo y monofisismo. Ya se rebate el eutiquianismo y monofisismo. ¿Qué se habla en este concilio? Es que las dos naturalezas coexisten en la única persona del Hijo de Dios.
Ya, la naturaleza divina y la humana existen en la persona del Hijo. Ya, o sea que este Hijo tiene doble naturaleza, naturaleza humana y divina. Y a la unión de ambas naturalezas se le llama unión hipostática. La unión hipostática, la hipóstasis. Y también se habla de kenosis, vaciamiento. La kenosis. Y bueno, ¿cómo podríamos entender esto? A ver, unión hipostática. ¿Cómo se unen las dos naturalezas en la persona del Hijo? Es la unión hipostática. Entonces, una figura que me ha ayudado a entender a mí, porque cuando leía no entendía nada, es la siguiente, ¿no? Es como si una persona se hiciera tejer una chompa encima de la piel. O sea, no es que te agarras la chompa y te la pones. O sea, no es que el Hijo de Dios tomó un cuerpo existente y se lo puso, sino que Él, en el vientre de María, empezó a forrarse de humanidad, unión hipostática. En la transfiguración, ¿qué pasa? Se retira un poco el velo para ver su gloria, ¿no? Y ven cómo resplandece la gloria del Hijo. Pero es una cobertura, podríamos decir, es un forro que tiene el Hijo, en su naturaleza, ¿ya? Y no se puede deshacer. O sea, ya es una unión para siempre. Por eso en Apocalipsis aparece como el Cordero, el sacrificio. Y es sacrificio en su naturaleza humana, pues, el Hijo de Dios. Por eso dice, ¿no? En ese día verán su rostro. Entonces, hermanos, no sé, medio complicado, ¿no? Pero es la unión hipostática. La kenosis es el vaciamiento, Filipenses 2:5, ahí podríamos ver un poquito de kenosis, ¿no? El vaciamiento. Cómo el Hijo se despoja de sí mismo y toma forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los hombres, todo eso. Entonces son conceptos que surgen en este concilio. Ahora, ¿por qué les menciono estos concilios? Porque lo que hoy día cree la Iglesia tiene asiento en estos concilios. Ahí seamos protestantes, estos son los concilios que sustentan las principales doctrinas de la fe cristiana. Sobre esto se ha avanzado mucho, ya, pero aquí nuevamente les repito, para entender estos temas doctrinales que son un poquito más profundos, lastimosamente los evangélicos nos hemos quedado muy atrás, ya atrás, especialmente los evangélicos de América. No hay muchos tratados evangélicos que hablen de estos temas. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo, hay muy poco, ¿no? La Trinidad, doctrina trinitaria, ¿no? Kenosis, circuncisión, pericóresis, son conceptos que el cristiano promedio tal vez no conoce, ya, porque no hay un avance en este punto. Si quieren profundizar más al respecto, les puedo recomendar tal vez libros de teología alemana. Dicen que los alemanes desarrollan la teología, ¿no? Los ingleses la perfeccionan y los norteamericanos la retuercen, así dicen. Entonces hoy día a nosotros nos llega mucho norteamericano, mucha teología norteamericana, pero esa teología norteamericana está hecha un nudo, ¿no? ¿Y por qué creen que gran parte de las sectas que hoy día llamamos surgen en Norteamérica? Testigos de Jehová, adventistas, mormones, ¿no? Surgen en Norteamérica, porque hay una tergiversación de la doctrina. Pero así esos temas yo he encontrado teología alemana. Por ejemplo, en Trinidad, aunque es bien difícil de leer, es Karl Rahner, teólogo del siglo XX. Karl Rahner se llama. Y hay un librito que te hace dar vueltas la cabeza, tienes que leer oración por oración y entender así. Pero es muy lindo, se llama... ahí se me fue el nombre, pero es con Wilhelm Zussin, se llama el autor, bien raro su nombre. No me acuerdo, estudio exegético trinitario, algo así se llama. A ver si se los paso por PDF. Lo tenía en PDF. Otro bien lindo es de Jürgen Moltmann, que es protestante alemán, ¿no? Jürgen Moltmann, se llama Trinidad, su libro, Trinidad. Bonito, ese sí es
Uno de los últimos capítulos habla de la unidad de Dios, y así con palitos te explica. Y entiende uno, ¿no? Después, a ver otro, pero este es católico, pero buena explicación trinitaria, se llama Javier Picasa. Su libro es Dios como espíritu y persona. Dios como espíritu y persona. Ese si lo encuentran en internet, no hay en internet, he buscado, pero he podido conseguir el texto. Lo malo es que es súper pesado, creo que es 400, 500 megas. Está escaneado, bien pesado es. Y bueno, apenas de milagro lo he conseguido, pero si quieren se los puedo pasar. El punto sería cómo se los paso, porque WhatsApp no aguanta, ¿no? Ese peso no aguanta. Pero si lo leen van a ver que es lindo libro, ¿no? Y ese también habla mucho de la doctrina trinitaria. Entonces, en ese aspecto, como evangélicos, creo que debemos reconocer que estamos muy flaquitos, el aspecto trinitario. No hay, a ver en su iglesia, recuerden cuándo ha sido la última vez que se les ha dado un taller trinitario. Vamos a profundizar en la doctrina trinitaria, no hay, ¿no? Yo una vez entré aquí a la Sociedad Bíblica, libros de la Trinidad, había uno de A.W. Tozer, 120 páginas para explicar la Trinidad, así un librito, chiquitito, no había más. Entonces yo dije, no puede ser, entré a la Verbo Divino, ¿no? De los católicos en la Plaza Murillo, hay una cuadrita, Trinidad, aquí tenemos, apartado de Trinidad, había unos 30, 40 libros, fácil, pero todos estaban arriba de 400, 500, no me alcanzaba. Pero ahí llegaban libros trinitarios, ¿no? Ahora había que ver qué autores, ¿no? Los que les he recomendado, me lo han recomendado pastores evangélicos, así que aunque son católicos, tienen buena base, yo tengo que reconocer eso, ¿no? No he podido leer un texto evangélico que tenga ese nivel de profundidad en análisis trinitario. Ya he sido bastante sorprendente para mí, ¿no? Siendo evangélico, no encontrar un escrito evangélico que hable a ese nivel de la Trinidad. Entonces ustedes, hermanos, ya que van a hacer sus monografías, pueden pues hacer tal vez un tratado de la Trinidad, a ver, sumérjanse un poquito en el mundo, en ese mundo no van a poder, pero o sea, llegar a una profundidad mucha, pero es lindo, es perderse, ¿no? Ya, bien, hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Está nomás? Ya, entonces los concilios, a veces tenemos un fanatismo por el protestantismo, ¿no? No, los católicos, los protestantes, ¿no? Pero los protestantes tenemos esta base. No podemos renegar de nuestros orígenes, pues aquí está, ¿no? Y esto viene de la teología bíblica, así que no podemos renunciar a esto, ¿no? Es una, digamos, no sé cómo decir, de discernir, de estripar versículos bíblicos, sacamos esto. Ahora, obviamente, no todo lo que se ha llegado en estos concilios es correcto, ¿no? Hay puntos que están, ¿no? por ahí flotando, pero es una buena base para empezar, ¿no? Ya, entramos en la Edad Media. Ya, la Edad Media es 476 para adelante, hasta el siglo XV, bueno, siglo XVI en sí, iglesias del siglo XVI, y tenemos el cristianismo como religión oficial. Ya, el cristianismo se declara religión oficial del Imperio Romano. Claro que esto fue solamente por un breve tiempo, porque en menos de 80 años cae el Imperio Romano. Ya, pero el cristianismo terminó siendo la religión oficial del imperio. Ahora, como tenía tanto poder la iglesia, había mucho interés de no creyentes en ocupar puestos importantes dentro de la iglesia, solamente por poder, ¿no? Ya no realmente creyentes, ¿no? Cuando era perseguido era más difícil ser creyente. Entonces ahí yo creo que se animaba el que realmente era creyente, ¿no? Pero en la Edad Media, como había tantas facilidades dentro de la iglesia, yo creo que cualquiera se animaba a ser creyente. Era más fácil. Ya, entonces en este periodo tendríamos la extensión del cristianismo por Europa. Ya digamos, la misión de los obispos, ¿no? de la iglesia es expandir el movimiento por toda Europa. Entonces tenemos un periodo de evangelización a las tribus bárbaras. Entonces toda Europa adopta el cristianismo, ¿ya? Entonces es la religión oficial del imperio. Pero cuando estábamos en el auge, digamos, del cristianismo, empiezan a surgir problemas dentro de la iglesia.
aparece el papado, aparece el dogma de la infalibilidad papal, el cobro de indulgencias, todo ese montón de cosas que empiezan a deteriorar la iglesia, ¿ya? Y hay una pelea, ¿no?, en el siglo IX que surge dentro de la iglesia, la pelea por los íconos. ¿Se debe o no se debe adorar imágenes? Entonces aparecen los iconoclastas, dicen sí, los iconódulos, no. Entonces hay esa pelea dentro de la iglesia, ¿se debe o no se debe? Y al final de cuentas, el año 1004 se divide la iglesia, tenemos el cisma Oriente-Occidente. Entonces, los del Oriente establecen su capital en Constantinopla, la iglesia ortodoxa de Oriente. En cambio, la iglesia romana, católico-romana, se establece en Occidente, con capital en Roma. Los de Oriente van a tener a patriarcas. Ya, el patriarca es su máxima autoridad y tienen 12 patriarcas. En cambio, los del Occidente tienen el Papa, ¿no?, que es uno, ¿no?, la única cabeza de la iglesia. Entonces esto, hermanos, ya marca lo que es la baja Edad Media, ¿no?, a partir del siglo XI. ¿Ya? Las dos cabezas de la iglesia cristiana. Entonces es un cisma que hasta el día de hoy permanece, ¿no? Si ustedes buscan solamente en internet, van a ver que hay una iglesia ortodoxa de Oriente que no se sujeta a la autoridad del Papa, ¿no?, y la iglesia católico-romana de Occidente, ¿no? Entonces es la división más grande, la primera división grande de la iglesia, ¿no? La segunda va a ser con la Reforma, ¿ya? Bien, eso sería en el año 1004-1005. ¿Ya? Después de eso podríamos ver que la iglesia al final del siglo VIII empezó a asociarse con emperadores que le daban protección militar, porque había una fuerza muy fuerte que venía del norte de África y de Oriente que se llamaba el Islam. Entonces hay una pelea entre el Islam y el cristianismo. El Islam conquista en el siglo VIII la península ibérica, ¿no?, España y Portugal, y están avanzando hacia Francia, pero el Papa hace un acuerdo con Carlos Martel, el Papa de Carlomagno, para frenar el avance de los islámicos. Y finalmente Carlomagno en el siglo VIII va a refundar una versión del Imperio Romano, ¿no? Se va a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, ya con Carlomagno a la cabeza. ¿Está bien? Eso surge en el siglo VIII, es un intento de reconstruir el Imperio Romano. Lastimosamente los hijos de Carlomagno no tienen la sabiduría de su padre y se empiezan a pelear entre ellos y acaba el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y la autoridad máxima continúa siendo el Papa de Roma, ¿ya? Para el siglo X y XI hay una ambición de Roma de reconquistar Tierra Santa, ya, porque la Tierra Santa ha sido conquistada por los árabes. ¿Está bien? Entonces es el control musulmán que está en Tierra Santa. Entonces hay una serie de campañas, 12 campañas que Roma encabeza para reconquistar Tierra Santa, se llaman las cruzadas, ¿no? Las cruzadas. Entonces en ese tiempo cada papa mandaba, ¿no?, su ejército de cruzados, y los que combatían en el nombre del Señor tenían ya acceso, salvación garantizada, decían, ¿no? Entonces era un honor ser caballero cruzado, ¿no? Ibas a pelear. Entonces hay algunas cruzadas que son muy tristes, por ejemplo, la cruzada de los inocentes, ¿han escuchado de esa? Un papa dijo, vamos a conquistar Tierra Santa con el corazón puro de los niños. Y dice que mandaron al frente de batalla a niños. ¿Qué les parece? Se enfrentaron a los musulmanes sin armas. O sea, solo fueron a entregar sus vidas, pues porque los musulmanes los vieron y los mataron a todos. La cruzada de los niños, de los inocentes se llama. Buscan en la historia, van a ver, ¿no?, que es una locura, ¿no?, del Papa, pero pasó eso, ¿no? Pasó. Otra situación que me llama mucho la atención es el hecho de que ha existido una papisa que se disfrazaba de papa, o sea, de varón, ¿no?, pero era papisa, una mujer, ¿no? También en este tiempo se desarrolla lo que es el dogma de la Asunción de María, ¿no?, la eterna virginidad de María. O sea, ella es virgen antes del nacimiento de Jesús, durante y después del nacimiento de Jesús. Y nunca murió, ¿no? Ascendió a los cielos. Y se le da ya cada vez con más preponderancia el título de corredentora. Corredentora.
Entonces esto va torciendo la doctrina de la iglesia, pero es la iglesia cristiana de ese tiempo, ¿ya? Además de eso se establece que el latín es la lengua sagrada, ¿no? No puede haber misas o traducciones de la Biblia a otros idiomas, ¿ya? El latín tiene que ser la lengua sagrada. Y este latín solamente era aprendido por las personas de la corte o personas que tenían un rango eclesiástico alto, ¿no? Nadie más podía saber latín. Entonces, ¿qué hacía la gente? Escuchaba las misas en latín, no entendía nada. ¿Cómo los sacerdotes explicaban un poco de doctrina cristiana a la gente? A través del arte. Entonces las iglesias empiezan a llenarse de arte. Empezamos a ver figuras del Cristo, el Pantocrátor, ¿no? El entronizado, el con barba, ¿no? Que está ahí extendiendo los brazos, entronizado, poderoso, ¿no? Eso pasa en la Alta Edad Media, ¿no? El Pantocrátor, arte bizantino, vamos a ver arte prerrománico, románico, donde vemos la imagen de Cristo. Las déesis, ¿no? Juan el Bautista, Cristo, la Virgen, ¿no? Las déesis, interpretaciones de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Surge también el Cristo trifásico, que es una forma de entender a Cristo, digo, a la Trinidad, ¿no? ¿Han visto ese Cristo trifásico? Aquí, por ejemplo, en la iglesia del Gran Poder tienen una imagen del Cristo trifásico. Es un Cristo con 3 caras. ¿Han visto esa? Es una interpretación, ¿no? de la Trinidad. Entonces todo eso aparece en este periodo. Ya se empiezan a construir tremendas catedrales, especialmente del periodo gótico, donde están llenos de ilustraciones de la Biblia, ¿no? Bueno, de ilustraciones de cierta interpretación de la Biblia, ¿ya? Entonces eso está lleno y a través del arte las personas entendían algo de doctrina cristiana, ¿ya? Pero no tenían un buen conocimiento, ¿no? Porque si no se hubieran dado cuenta de los engaños. Como había esa limitante, pues no había cómo, ¿no? Ya, esto da pie al periodo de los prerreformadores, ya, los prerreformadores, que estaríamos hablando del siglo XII al XIV, ¿ya? Ya, prerreformadores. No es que Lutero encendió la llama, ¿no? Sino que ya había este sentimiento mucho más antes. Ya, por ejemplo, hay uno en Florencia, ¿no? Savonarola, ¿no? Savonarola, que ya predicaba acerca de la salvación por la fe, ¿no? Ya predicaba que las obras no te salvan, sino que la fe es la que te salva. Y él le predicaba a los artistas, porque en Florencia, en el siglo XV, tenemos a los Medici, ¿no? Los Medici eran mecenas del arte, una familia con mucho potencial económico que financiaba el trabajo de los artistas. Por ejemplo, Domenico Ghirlandaio, ¿no? Un pintor italiano que es maestro de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? El famoso. Entonces era su maestro, ¿no? Este Ghirlandaio era financiado por los Medici, ¿ya? Por la familia. Entonces, en ese periodo ya tenemos, ¿no? Hay los valdenses, por ejemplo, ¿no? Que ya tenían ese concepto de que la Iglesia católica estaba torciéndose en la doctrina, ¿no? Y había puntos que reconsiderar. Y hay las primeras traducciones al lenguaje común de la Biblia, ¿no? Al inglés, por ejemplo, al alemán, ¿no? Ya empezamos a ver algunas porciones por lo menos. ¿Ya? El punto de quiebre va a ser con Lutero, ¿no? 1517, Reforma Protestante. Reforma Protestante, ¿ya? Martín Lutero. Ahora es bien interesante leer la biografía de Lutero desde el punto de vista protestante, donde casi es un santo, hasta el punto de vista católico, donde es un destructor de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Los protestantes dicen que es un hombre cansado de ver la hipocresía de la iglesia católica, empezó a predicar el evangelio, leyendo la carta a los Gálatas, a Romanos, y empieza a predicar la salvación por la fe. Es casi un Simón Bolívar, pues, ¿no? Para nosotros, pues, a los protestantes. Pero desde el lado de vista católico, la figura es muy diferente. Entonces yo creo que ambos bandos esconden ciertas cosas y exageran ciertas cosas, ¿no? Como en todo. Entonces, ¿qué dice un historiador católico? Se llama, ahí se me fue su nombre, es un español, José María algo, Salles, es un historiador católico. Él dice, Lutero tenía un problema, no podía con el mandamiento de la castidad, o sea, era muy promiscuo.
Y cada vez que se iba a los burdeles, dice que regresaba hecho bolsa, dice, ¿no? al convento, porque no podía creer lo que había hecho la noche anterior. Entonces Lutero dice que un día estaba en la torreta es el baño, ¿no? En esos tiempos, porque no había el sistema de alcantarillado que tenemos hoy día. Era una torre alta donde se sentaban en un hueco de madera y ahí depositaban, pues, ¿no? Entonces ahí dice que estaba, y era un lugar dice, con mal olor, ¿no? Sucio y toda la cosa, y Lutero estaba llorando por su pecado. Entonces de repente dice que en un recuerdo se acuerda de Pablo, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Entonces Lutero dijo, ahí está el punto. No necesito nada más que la fe para ser salvo. Y empezó a exagerar ese punto. ¿Ya? Pero él dice, es un problema de castidad que le guió a tener esa afirmación. ¿Ya? Y hubo gente poderosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que apoyó esta idea de Lutero, ¿no? Y lo impulsaron a clavar las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Pero la visión que tiene este historiador es que Lutero es un personaje que no pudo con su pecado y buscó la solución más fácil. La salvación es por la fe. Y listo. Y con eso dividió la iglesia. Entonces es una posición católica, como les digo, ¿no? Ahora si vamos a la posición protestante, no, Lutero es un héroe, ¿no? Es un mártir, ¿no? Es alguien que ha luchado realmente con la fe, ¿no? Yo creo que ambos tienen, como les digo, partes que exageran, pero partes que también se ocultan. Entonces yo creo que no debemos también santificar en exceso a Lutero, ¿no? Era un hombre como nosotros y en ese aspecto de la promiscuidad hay mucha gente que, libros que apoyan esa postura, ¿no? Que no podía con ese pecado, ¿no? Entonces vemos que ambos tienen la parte. El punto es que después de la Reforma Protestante Europa se divide en dos, ¿no? Reinos protestantes, reinos católicos. Ahora, ¿por qué la gente apoya a Lutero, los reinos? Porque estaban cansados del yugo del Papa, pues. Decían, este Papa nos saca cada vez más impuestos, porque había una familia, ¿no? Los Borges, dentro de los papas, había un papa que era de la familia de los Borges que estaba fascinado con el arte, le encantaba el arte, pero para comprar arte necesitaba dinero, y como se le acabó el dinero empezó a vender indulgencias, ¿no? Con más fuerza, y había un anunciador, dice, en Alemania que decía, no importa si tú has violado a la Virgen María, si compras la indulgencia tu pecado es perdonado, así decía. Entonces, Lutero también contra eso hace una protesta, pues, ¿no? Por eso son protestantes. ¿Y por qué tanta plata en ese tiempo? Se construye, por ejemplo, la Catedral de San Pedro del Vaticano, pues, en esos años. ¿Y quiénes estaban vivos? A ver, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, ¿no? Donatello, y todos trabajaron para la iglesia y no cobraban barato. ¿Cuánto que cobró Miguel Ángel por hacer la Capilla Sixtina, ¿no? Todos esos frescos están en todo el techo. Dice que el Papa le consiguió 50 ayudantes, ¿no? Solito no vas a poder, porque creo que son 25 metros por 70. O sea, imagínense el tamaño de la Capilla Sixtina y pintar así, ¿no? O sea, el Papa le dijo, aquí están 50 ayudantes. Miguel Ángel les tomó un examen, dice, la primera mañana. A ver, vamos a ver qué tal trabajan, ¿no? Dice que a las 2 horas despidió a los 50. Dijo que eran incapaces y empezó a pintar solo. Dice que tal fue el esfuerzo de Miguel Ángel que años tenía que leer cartas así, dice, ¿no? No podía bajar el cuello, no podía enderezar el cuello. No, pero eso pasó, ¿no? Eso, si quieren leer, es bien interesante. La historia está en Agonía y Éxtasis, ¿no? De Ibn Stone, la vida de Miguel Ángel. Es una novela que dramatiza la historia de Miguel Ángel. Entonces en ese libro van a ver, ¿no? Es bien interesante. Y cómo el Papa le pagaba, y le pagaba por adelantado. Entonces se comprometió a hacer 2 esculturas para la plaza de San Pedro del Vaticano. Terminó 3, murió después, ¿no? Pero ya le había pagado las 12, el Papa. ¿Qué les parece? Entonces para hacer todo eso había pues un dineral que se necesitaba. Si ustedes ven catedrales góticas en Italia, en Francia, la de Notre Dame, por ejemplo, en Francia, las catedrales góticas de Alemania, es una joya. Yo creo que cuando entras a esa iglesia te haces cristiano. Porque es tanta belleza que, ¿no? O sea, te sientes en el cielo, pues, ¿no? Al entrar a esas iglesias. Y hacían con vitrales, ¿no? O sea, cuando aparece el arte gótico, la arquitectura gótica, los muros se hacen más delgados. Se hacen columnas y se llenan los espacios vacíos con vitrales. Y los vitrales son vidrio policromado, ¿no? Que forman figuritas, ¿no? O sea, escenas. Y cuando entra la luz del sol, todo el interior se llena de colores. O sea, es como estar en el cielo.
O sea, y ahí, imagínate, escuchas las misas, los cantos, ¿no? Yo creo que la gente por eso se convertía al cristianismo, ¿no? Más que por conocer doctrina, porque no había traducciones de la Biblia, ¿no? Entonces vean el potencial, o sea, la necesidad económica que tenía la iglesia, ¿no? Entonces por ese motivo empezaron a conseguir plata donde sea, ¿no? El Papa se vendía al mejor postor, decía, ya, tú quieres ser Estado romano, o sea, quieres que te apoye la iglesia, ya tienes que aportar a la iglesia con tales impuestos, ¿no? Y cobraban y cobraban y cobraban. Entonces, gran parte de Europa se cansa de eso. Y dice, vamos a cortar con el Papa de Roma, no vamos a renunciar a la fe, ¿ya? Porque creían en Cristo. No vamos a renunciar a la fe, pero vamos a separarnos de la iglesia de Roma. ¿Y cómo hacemos eso? Aprovecharemos este rebelde de Lutero y lo apoyaremos y dividimos la iglesia. Y hay protestantes y católicos. Y se desata en Europa la guerra de los 30 años. Reinos protestantes y reinos católicos, todos supuestamente peleando por Cristo, cuando el interés es no pagarle dinero a Roma. No era más fácil decirle, Papa, no te vamos a dar ni un solo centavo. Metían a Dios en el problema y eran guerras cristianas. ¿Qué les parece? Europa en un caos, ¿no? Y todo empieza, ¿no? Y dentro de la iglesia protestante tampoco es pues todo una taza de leche, ¿no? Si no hay problemas. Hay que bautizar a los miembros. ¿Cuándo? Cuando son conscientes, cuando son niños, cuando han nacido recién. ¿Cuándo hay que bautizarlos? Hay que bautizarlos una sola vez o 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Las peleas son a tal punto que dentro de la iglesia protestante hay fragmentación y empiezan a surgir las denominaciones, baptistas, anabaptistas, tenemos a los presbiterianos, calvinistas, luteranos, es un dolor de cabeza. Se dividen por cosas que son tan, o sea, no, pues, 2 dedos de frente, ¿cómo se van a dividir por eso? Pero se dividen, pues. O sea, hay problemas económicos, por ejemplo, en el caso de los anabaptistas y los bautistas, ¿no? ¿Por qué se dividen? Porque unos decían que hay que bautizar una vez, los otros dicen 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu. Y el problema está a tal punto de que se divide la iglesia. Entonces las divisiones empiezan a surgir de cositas, Entonces las cosas van más allá, calvinistas, la seguridad de salvación, pero Dios salva a los elegidos solamente. ¿Quiénes son los elegidos? Nadie sabe, ¿no? No podemos saber quiénes son los elegidos. Aparecen, no es que Calvino haya hecho eso, ¿no? Sino que los seguidores de Calvino, y aparecen los arminianos, ¿no? La salvación es para todos, y se puede perder la salvación, y el problema, y hasta el día de hoy no hay solución, ¿no? Hay iglesias que hasta el día de hoy siguen debatiendo quién tiene la razón, si uno tiene, no tiene, qué pasa, y bueno, seguimos en eso. Entonces, siglo XVI, XVII, XVIII, la iglesia protestante se divide por donde sea, ¿ya? Por donde sea. Hasta el día de hoy no sabemos cuántas denominaciones hay. Dentro del cristianismo, dentro del protestantismo o de los evangélicos, puede haber iglesia en una sala de alguna casa, no sabemos dónde hay. Y no sabemos qué doctrina está predicando el que está a cargo de eso, pero no hay una sistematización, ¿ya? La iglesia católica, ¿qué hace? Lanza la contrarreforma, ¿no? Concilio de Trento. Y ahí es donde pasa a ser iglesia apostólica, católica apostólica romana, que es la que conocemos hasta el siglo XX, ya que es una iglesia que ataca como herejía al protestantismo. O sea, todo protestante es hereje, porque se ha separado de la autoridad, ¿ya? Está viviendo en rebelión, ¿vale? Entonces se ataca a todo protestante. ¿Hasta cuándo pasa esto? Hasta el concilio del Vaticano, que se celebró en la década de los 60, donde se cambia de postura por una visión ecuménica, que dice que todos los que creen en Cristo de alguna forma son parte de la iglesia. Entonces a los protestantes ya no se nos dice herejes, se nos dice hermanos separados. Entonces de ahí hay diálogos entre católicos, protestantes, anglicanos, presbiterianos, ya tenemos ya hay un diálogo. Incluso en algunos casos se les llama a los protestantes, todo eso, ¿no? Ahora eso es apoyado por unos, satanizado por otros, ¿no? Porque dicen, es la religión universal que habla, Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera, que es un sistema, ¿no? Y ya no queremos, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar, hermanos, de este pequeño panorama que hemos visto de la iglesia? No renunciar a las raíces, hermanos, y tampoco ser fanáticos de nuestra denominación.
porque no somos, o sea, la salvación no es pues propiedad de una denominación. Si nosotros decimos, la salvación está en mi iglesia, ya estamos pecando. No hay esa verdad. Entonces debemos admitir que hay muchos aspectos doctrinales donde no podemos llegar a tener la palabra final. No podemos decir, así es y punto, ¿no? No se puede decir. ¿Ya? Tenemos que admitir que no sabemos. ¿Ya? Y una cosa que, bueno, en estos tiempos, bueno, estos últimos, digamos, meses estaba reflexionando, es que a veces desde el punto de vista protestante se sataniza a la Iglesia Católica. Pero viendo estos concilios, el asiento doctrinal que tenemos en grandes verdades de la fe ha sido de la misma iglesia, pues. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tenemos, digamos, un estudioso protestante, ¿no? Un cristiano protestante, y vemos su biblioteca, puros libros protestantes, ¿no? Tiene que ser de la editorial Vida, ¿no? Tiene que ser de editoriales que son protestantes, ¿no? Faro de Gracia, no sé, Patmos y demás, ¿no? Que son protestantes. Pero renuncio a todo lo que es no protestante. Entonces yo creo que nos cierra bastante. Nos cierra bastante. Porque si fuera así la situación, no leeríamos a Santo Tomás, a San Agustín, ¿no? Que han hecho grandes aportes a la teología. ¿No? Y mismo Calvino, ¿no? Que Lutero igual tenía, formación católica. Entonces, hermanos, la Iglesia de Cristo es católica, ¿no? Porque católica, ¿qué significa? Universal. Entonces, no debo cerrarme al hecho de que Cristo también se salvando en la Iglesia Católica. A ver, si un cura va y predica el Evangelio y en ese sermón creen, no sé, 500 personas, ¿acaso yo puedo decir, no está el Espíritu ahí? ¿Qué les parece? ¿Acaso solo el Espíritu actúa en mi denominación, en mi iglesia nomás? ¿Mi pastor es el único que tiene el Espíritu? Entonces tiene que ayudarnos, hermanos, a tener una visión más amplia de cómo el Espíritu se mueve, pero en formas que no entendemos. Ya un pastor decía, no sé si lo han leído alguna vez, Samuel Pérez Millós, que es muy reconocido en el mundo protestante, ¿no? Es de los Hermanos Libres en España, ¿no? Entonces él dice que un día fueron a visitar a una hermana que era católica, o sea, católica, apostólica, romana, así bien católica, y le hablaron de la salvación, pero dice que los 3 pastores que fueron a hablarle a esa hermana salieron evangelizados porque la hermana sabía mucho más de salvación que ellos. ¿Qué les parece? Y era católica. Entonces, en ese punto, hermanos, debemos tener yo les digo con mucho cuidado, una visión más amplia. Y ahora, no sé si comparten ese punto, ¿no? Ustedes analizarán lo que yo les he compartido, pero es lo que entiendo, ¿no? Y ver que no siempre una corriente tiene toda la verdad, ¿no? Porque muchas veces para ajustar todas las verdades bíblicas a una corriente, forzamos versículos, pasajes, y terminamos enfatizando ciertas cosas y menospreciando el resto, ¿no? Entonces un hermano me decía, ¿no? En jóvenes que han estudiado, estábamos estudiando así como mi grupo en la iglesia, Levítico. Entonces Levítico, no, pero Levítico no tiene nada para los cristianos, Levítico es para Israel. Es una visión muy cerrada. O sea, casi corten el Antiguo Testamento, saquenlo, Nuevo Testamento nomás tenemos que leer nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de posturas, hermanos, está muy fuerte, ¿no? Esa ultra ortodoxia, ¿no? Donde lo que dice esta línea es la verdad, lo que dice aquello está errado, ¿no? No te metas en aquello. Entonces, yo creo que hay que considerar esta historia y ver que podemos aprender, ya podemos aprender unos de otros, ¿no? Un católico podría leer libros evangélicos, hay muy lindos libros evangélicos, ¿no? Y un evangélico también podría leer, ¿no? Libros católicos y ver también cómo el Espíritu de Dios ha hablado a ambos, ¿no? No uno y otro. Entonces, si punto, hermanos, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para cerrar ya. Yo pienso que hay que pasarnos a la doctrina fundamental. Es la que te comenté, ¿no? ¿Cuál es la doctrina fundamental? Que se establece precisamente en los concilios, ¿no? Como la deidad de Cristo, que 100% hombre y 100% Dios. Y muchas cosas como la Trinidad, y no estar peleándonos por
porque, por cosas que no son doctrina fundamental. Por ejemplo, como usted decía, si lo bautizamos o no lo bautizamos, ¿no? ¿Cuántas veces lo bautizamos? Y con esas cositas, pequeños pleitos nos vamos dividiendo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, eso no es doctrina fundamental. Es justamente, pero por pequeñas cosas nos peleamos. Yo pienso que más bien nos basamos en doctrina fundamental. Exactamente, hermano. Hay un... Bueno, Millós también dice esto, ¿no? Cuando la iglesia es inmadura, se divide por ordenanzas. Bautismo, Santa Cena se divide, ¿no? Cuando es, digamos, un poquito más avanzado, se puede dividir por señales. Don de lenguas, don aquello, ¿no? Y se divide por eso. Pero las divisiones que tal vez tienen algún pie son las doctrinales. Digamos, cuando hay una división con testigos de Jehová, ahí no podemos tener puntos de conciliación porque están atacando doctrina fundamental, ¿no? Ahí no se puede. Pero hay muchos puntos que no deberían ser de división, pero han sido de división. No ha sido de división dentro de la iglesia. Entonces eso muy acertado, hermano, así tiene que ser, ¿no? Hay que considerar la verdad como la verdad de Dios revelada en la Biblia, ¿no? Y de ahí partir, ¿no? De ahí partir. Bien, entonces ese punto, ¿no, hermanos, a consideración de ustedes, ¿no? Tal vez a veces tenemos un fanatismo por mi denominación, ¿no? Yo soy de tal denominación, ¿no? Y claro, de aquí soy, ¿no? Y a mucha honra, decimos, ¿no? Y yo he nacido aquí, aquí voy a morir, ¿no? Entonces, tener más cuidado con este tipo de declaraciones, ¿no? Hay que ser un poco más abiertos en ese sentido, ¿no? Pero también tener cuidado con el error, ¿no? Ahí. Entonces, lo que un pastor me decía es lo siguiente, ¿no? Si doctrina fundamental todavía estás, o sea, ¿no? Más o menos, medio, un poco peligroso, digamos, introducirte a debates filosóficos acerca de doctrina, porque al final de cuentas hay que reconocer que tiene mucho que ver con filosofía. Entonces mejor asentate bien y después ya de a poco vas entrando, ¿no? Entonces va una persona que está recién, digamos, 1 o 2 años, tal vez de creyente y no ha estudiado mucho o no tiene mucho conocimiento, es un poco peligroso entrar ahí, ¿no? Porque podría, y se nos va. Entonces es mejor, digamos, por eso tiene que haber maestros en la iglesia, pues. Maestros que te digan de a poquito, ¿no? Esto puedes hacer, pero no hay mucha apertura de maestros. A veces al maestro hay que hacer fila, ¿no? Para que nos dé unos 5 minutos, digamos, ¿no? De su tiempo para preguntarle algo. Entonces, ¿qué hacemos en este tiempo? Internet, ¿no? Internet, a ver qué respuesta me da y no sabemos con qué tipo de pregunta de respuesta nos encontramos en el Internet. Entonces, eso también a ver, ¿no? Entonces, si ustedes son maestros dentro de su iglesia, a cuidar mucho ese aspecto, ¿no? A cada creyente ver su nivel espiritual, su nivel de conocimiento y de a poco dándole, ¿no? De a poquito hay que darle. Y cuando ya tiene un nivel ya un poquito más avanzado, ya se le puede decir, a ver, esto lee, aquello puedes hacer, o esto consultar, ¿no? De a poquito. Pero cuidado que al nuevito, ¿no? A ver, léete este libro, y por eso se nos desvía, ¿no? Entonces, en ese punto, hermanos, a tener también mucho cuidado, ¿ya? Yo les he dicho esto porque yo considero también que ya llevan años en la iglesia, entonces también ya tienen, ¿no? Cierta experiencia, también, o sea, ya saben dónde están parados y bueno, ahí ya también, ¿no? Por ese motivo les he compartido, ¿no? Y por eso, ya. Bien, hermanos, no habiendo más preguntas, voy a llamar lista y con eso terminamos la clase.